y voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver ahí la ayudantía? Sí, sí se ve. Ya, súper. ¿Tuvieron algún problema para descargarla o la descargaron bien? Ni un problema. Ya. Entonces, ya igual somos hartos, así que vamos a empezar. Entonces, esta es la ayudantía 2.1 y hoy día veremos el cálculo de fugacidad y ocupando las ecuaciones de estado, la de la virial, la de Van der Waals, y acá vamos a utilizar una otra fórmula, vamos a ocupar Excel. Entonces, el primer ejercicio dice, la presión de vapor del etanol, y ahí nos dan temperatura crítica y presión crítica, a 126 grados Celsius es de 505 kilopascales. El segundo coeficiente virial a esta temperatura es de menos 523 centímetros cúbicos por mol. Calcule la fugacidad del etanol saturado a 126 grados Celsius utilizando ecuación virial truncada al segundo coeficiente, ecuación de estado de Van der Waals y ecuación de estado de Van der Waals en excesos. Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir en el tablet. Ya, primero vamos a anotar los datos. Tenemos que la presión es igual a 505 por 10 a la 3 pascales. La temperatura la daban en grados Celsius, entonces lo vamos a pasar a Kelvin. 126 más 273,15 son 399,15 Kelvin. Y la otra información que nos dan por enunciado es el valor de B, que es menos 523 y está en unidades de centímetro cúbico por mol. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es convertir las unidades. Tiene que estar en unidades de metro cúbico por mol. Sabemos que un metro son 100 centímetros. Lo elevamos al cubo y esto nos va a dar menos 5,23 por 10 a la menos 4 metro cúbico por mol. Entonces, tenemos esos datos que nos dan por enunciado y también nos dan la ecuación virial truncada del segundo coeficiente. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Podemos llegar a reemplazar los valores en la ecuación o qué nos falta? Falta el Z y el B. Claro, nos falta el z y el b. ¿Y cómo podemos calcularlo? ¿O qué ecuaciones conocemos que nos permitan calcular esos valores? La ecuación virial y el Z por definición. Sí, sabemos que por definición el z es pb partido en rt. Y la otra ecuación que nos permite despejar las variables que necesitamos es z es igual a 1 más b partido en el volumen. Entonces, si nosotros igualamos estas ecuaciones, vamos a obtener una cuadrática que nos va a permitir obtener los volúmenes y por ende el valor del z. Entonces, vamos a ponerle, vamos a igualando, vamos a tener 1 más b dividido en el volumen es igual a pb partido en rt. Si acá agrupamos, nos va a quedar una ecuación cuadrática que queda de esta forma. La presión por el volumen molar al cuadrado menos R por T por el volumen menos BRT es igual a 0. Entonces, ¿hay alguna duda hasta ahí? Solo igualamos las ecuaciones. Ahora vamos a reemplazar los valores que conocemos. Tenemos que la presión son 505 por 10 a la 3 pascales por el volumen al cuadrado.
menos R, que es 8,314, por la temperatura, que son 399,15, por el volumen, menos el B, que era menos 5,23 por 10 elevado a menos 4, por el R, 8,314, y por la temperatura, que son 399,15. Eso igualado a 0. Entonces, si es que resolvemos esta ecuación, vamos a obtener dos valores de volumen. Tenemos volumen 1, que es 5,17 por 10 elevado a menos 5. Como todo esto que está, o sea, como todos los valores que reemplazamos en esta ecuación, estaba en las presiones en pascales, la temperatura en Kelvin y el R en Joule/mol/Kelvin, este valor del volumen nos va a quedar en metro cúbico por mol. Y el volumen 2 es 6,52 por 10 elevado a menos 3 metro cúbico por mol. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál de estos dos volúmenes reemplazamos en la ecuación? Necesitamos uno de los dos volúmenes para reemplazar en la ecuación virial y también para poder obtener el valor de z. Entonces, ¿cuál ocupamos? ¿El volumen 1 o el volumen 2? Parece que era el volumen 2, el mayor. Sí, en este caso ocupamos, lo voy a anotar acá, ocupamos B2, ya que es el volumen mayor. Y como estamos trabajando con un gas, siempre tenemos que evaluar cuál es el volumen mayor. En esos casos, el volumen mayor va a representar el gas y por lo tanto, en este caso, ese es el valor que ocupamos. Entonces, como ya tenemos el valor del volumen, podemos calcular el Z. El Z va a ser igual a 1 más B dividido en el volumen. Y eso es 1 menos 5,23 por 10 elevado a menos 4, dividido en el volumen, que es 6,52 por 10 elevado a menos 3. Despejando, nos queda que el valor de Z es igual a 0,92. Entonces, como ahora tenemos el valor de Z, tenemos el valor del volumen, podemos reemplazar todos esos valores en la ecuación virial. La ecuación virial va a ser igual a 0,92 menos 1, el valor de Z menos 1, menos logaritmo natural del Z, que es 0,92, menos el B, que es 5, perdón, más el B, pero en este caso el B es negativo, entonces nos queda menos 5,23 por 10 elevado a menos 4, dividido en el volumen, que es 6,52 por 10 elevado a menos 3. El valor del logaritmo de phi nos da menos 0,083. Pero necesitamos el valor de las fugas, perdón, solo del phi. Por lo tanto, aplicamos la exponencial de menos 0,083 y eso nos va a dar que el phi es igual a 0,93. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Se perdieron en alguna parte o todo bien? Ya, súper. Entonces, como por enunciado nos piden el valor de la fugacidad, lo único que nos queda es reemplazar. O sea, la fugacidad es el phi por la presión. Y esto va a ser igual a 0,93 por la presión, que era 505 kilopascales, y esto igual a 469,65 kilopascales. Ese sería el primer, perdón, la 1.1. Disculpa, Dime. creo que se te escuchó mal la última parte. ¿Podrías repetirla, por favor? Uy, sorry que tengo el internet
medio malo, así que cualquier cosa me avisan. Em, lo último que dije es que habíamos calculado el valor del phi, pero nos pedían la fugacidad. Por lo tanto, para calcularla multiplicamos el phi por la presión. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, Sí, ahora sí. Gracias. ya, de nada. Entonces, ahora vamos con la pregunta 2. Perdón, la 1.2. Ya, tenemos el valor de z, que lo calculamos en la parte 1.1, que es 0,93. Pero en la ecuación de Van der Waals, el b que está ahí tenemos que calcularlo, no es el mismo b de la ecuación virial. Entonces tenemos que calcular el a, que es a por precio dividido en RT al cuadrado, y b, que es b por presión dividido en RT. No, 0,92 era el valor del z. Perdón, sí, está bien. Me confundí con el, con el phi. 0,92 acá. Ahí sí. Gracias. Entonces tenemos que, nos falta calcular el a y b minúscula. El a minúscula se calcula como 27,64 por r cuadrado, t crítico cuadrado por la presión crítica. Y el b es 1/8 del R por la temperatura crítica partido en la presión crítica. Entonces ahora, como ya tenemos los valores de la temperatura crítica y presión crítica que los dan por enunciado, solo reemplazamos en cada variable. Entonces el A va a ser 27 dividido en 64 por 8,314 al cuadrado por la temperatura crítica, que son 514 Kelvin, dividido en la presión crítica, que son 63 bar. Para pasarlo a pascales lo multiplicamos por 10 a la 5. Y ahí está todo en unidades correspondientes. Entonces, si resolvemos, esto nos da 1,223 y nos quedan unidades de pascal, metro a la sexta, mol cuadrado. De forma análoga con el B, va a ser 1/8 por 8,314 por 514, que es la temperatura, y la presión en pascales, 63 por 10 a la 5. Y eso nos da 8,479 metro cúbico mol. Entonces, como ahora tenemos el valor del A y del B minúscula, los podemos reemplazar acá, ya que tenemos todas las variables. Si voy muy rápido o se quedan, tienen alguna duda en alguna parte, me pueden ir interrumpiendo. Igual tengo el chat abierto. ¿Sí? Dime. Tengo una pregunta en el chat. ¿Para qué use el A mayúscula y el B? Porque voy a dejar de compartir. Voy a compartir acá. Porque necesitamos estos valores de A mayúscula y B mayúscula para reemplazarlos en la ecuación de Van der Waals. Porque la 1.2 nos pide calcular la fugacidad utilizando esta ecuación. Ya, súper. Voy a compartir de nuevo el tablet. Entonces, como ya tenemos todas las variables, vamos a reemplazar en A y B mayúscula. El A va a ser 1,223. Como están todas en unidades correspondientes, voy a omitir las unidades, solo voy a escribir los valores.
por la presión, que es 505 por 10 a la 3 pascales, dividido en 8,314 por 399,15 al cuadrado. Por lo tanto, el valor de A es 0,056. De igual forma para el B, reemplazando, es 8,479 por 10 a la menos 5. Aquí me faltó, disculpen. Aquí es por 10 a la menos 5. Ahí en unidades de metro cúbico mol. Entonces va a ser el B por la presión, que son 505 por 10 a la 3 pascales. Sí, Francisca, era por 10 a la menos 5. Ahí me había equivocado. Gracias. Y lo dividimos en R por T. 8,314 por la temperatura, 399,15. Y eso nos da 0,013. Entonces, como ahora tenemos todas las variables, llegamos y reemplazamos en la ecuación de Van der Waals. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de phi es 0,92 menos 1 menos el logaritmo natural de 0,92 menos 0,013 menos 0,056 dividido en 0,92. Eso nos da menos 0,043. Y necesitamos el valor de phi. Por lo tanto, aplicamos la exponencial. Y eso nos da 0,96. Entonces, para calcular la fugacidad, es el phi por la presión. Va a ser 0,96 por 505 kilopascales. Y eso nos da 484,8 kilopascales. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Disculpa, A y B, ¿qué unidades tienen? ¿O son adimensionales? A y B son adimensionales. Ya, gracias. De nada. Entonces, esa sería la 1.2. ¿Hay alguna otra duda? Entonces, pasemos a la 1.3. Voy a dejar de compartir acá. Y voy a compartir en el computador. Ya, para la pregunta 1.3, ¿pudieron descargar el complemento? Sí, pero ¿dónde se ve? ¿Como la ventanita o no tiene como para verse? No, es que uno descarga solo como no recuerdo el nombre, como el complemento y lo tiene que activar acá justo en el Excel. Entonces, por eso quería saber si pudieron descargarlo para explicarles cómo pueden visualizarlo. Sí, era más que nada si aparecía como el solver o no. Es algo parecido al Solver, sí, pero no, como que no se activa, o sea, perdón, no lo pueden ver al tiro al descargarlo, sino que tienen que activarlo en el Excel. Ya, entonces si es que pudieron descargarlo, lo que tienen que hacer es irse a la sección de archivo, en opciones, van a complementos y acá seleccionan ir. Entonces, lo más probable es que en un principio no les aparezca esto que dice Xeos add-in. Entonces, lo que tienen que hacer es el archivo que ustedes descargaron, dejarlo en una carpeta que ustedes sepan dónde está. Por ejemplo, podrían crear una carpeta en escritorio y ponerle como nombre Xeos.
De tal manera que cuando pongan acá examinar, sepan en qué lugar está el archivo. Por ejemplo, yo le doy examinar y yo lo tengo en una carpeta que se llama Exeos. Entonces selecciono el archivo, aceptar. Como este ya lo tengo activado, le doy sí. Y tiene que estar seleccionado, tiene que estar tachada la casilla y le dan a aceptar. Entonces, para verificar que tengan activado el complemento, podrían, por ejemplo, igual y escriben una ecuación, Van der Waals. Entonces ahí le aparece, o sea, al aparecer esta lista, ya ustedes saben que tienen activado el complemento de Exeos. No sé si lo van haciendo ahora como en conjunto conmigo, si es que tienen alguna duda hasta ahí, o pudieron activarlo. A mí por lo menos sí me funcionó. ¿Te funciona? Ya, súper. Sí, a Sí. mí igual me funciona. Ya. Ya, no hay apuro. De todas formas, si es que en algún momento tienen alguna duda, me pueden interrumpir y lo revisamos de nuevo. Entonces, en este caso, tengo un chat, disculpe. Espérenme, tengo un chat. Dime. Sí, generalmente sí, a no ser que especifiquen que es otra la ecuación. Ya, de nada. Entonces lo que hacemos ahora es escribir la ecuación, que en este caso como nos piden ocupar la ecuación de Van der Waals, nosotros ponemos en la casilla igual, escribimos Van der Waals, que la abreviación es BDW, y lo que nos va a entregar es el logaritmo natural de phi. Pero podríamos seleccionar este, podríamos seleccionar este, o podríamos seleccionar este, o alguno de los otros que aparecen en la lista. ¿Cómo los distinguimos? Si se dan cuenta, las primeras tres letras significan Van der Waals, después logaritmo natural de phi, pero por ejemplo en este caso es del líquido, y nosotros estamos en vapor, por lo tanto ocupamos esta de acá, Van der Waals, logaritmo natural de phi. Entonces, a esta ecuación, perdón, a esta ecuación nosotros tenemos que entregarle ciertos parámetros. Y para saber cuáles son, nos vamos acá donde dice insertar función, lo seleccionamos y si se dan cuenta nos pide el valor de R, el valor de la temperatura, el valor de la presión y el valor de X. Y además nos pide otros parámetros. Es por esta razón que yo tengo escrito esto de acá. Si se dan cuenta, nos pide el R, que es en este caso, dependiendo de las unidades, 8,314, luego la temperatura y la presión, que son valores que nosotros ya sabemos por enunciado y este lo conocemos. Pero nos pide el valor de X. Como este es un vapor, dice que vapor de etanol es un compuesto puro. Por lo tanto, el X es 1. Dentro de los otros parámetros que nos pedían, que son estos de acá, a ver, ahí sí. Estos de acá que dice parámetros, lo que nosotros tenemos que ingresar siempre es, y en este orden, temperatura crítica, presión crítica, y este es el coeficiente, si mal no recuerdo, el coeficiente de interacción binaria. Como estamos en un compuesto puro, no hay interacción con otro compuesto, por lo tanto este valor es 0. Entonces siempre en este orden, estas dos casillas de acá, que yo le seleccioné le puse una marca negra, estas dos de acá. Entonces lo que hacemos es que vamos a escribir entonces Van der Waals, logaritmo natural de phi de vapor. Vamos a ir a insertar función, insertar,
insertar función y vamos a ir ingresando los parámetros. Importante que siempre ingresen o seleccionen celdas, no pongan, no escriban por ejemplo aquí 8,314, eso está malo. Ustedes tienen que seleccionar la celda. Luego seleccionamos la temperatura, seleccionamos la presión, el valor de X y luego las otras casillas que son estos tres parámetros y recuerden, siempre en ese orden. Entonces le damos a aceptar y nos entrega el valor del logaritmo natural de phi. Por lo tanto, para calcular el valor de phi, aplicamos la exponencial, le damos enter y es el mismo valor que obtuvimos cuando hicimos el cálculo utilizando la ecuación de Van der Waals. Por lo tanto, ahora la fugacidad va a ser el phi por la presión. Podría seleccionar esta que está en pascales o esta que está en kilopascales. Entonces la fugacidad nos va a dar 483,2 kilopascales. Esa sería la pregunta 1.3. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? El X es un parámetro que lo voy a escribir acá. Van der Waals, logaritmo natural de phi. Si nos vamos acá, el X es un parámetro que nos pide la función. Es un parámetro que sí o sí tenemos que nosotros ingresar. Por lo tanto, tenemos que escribir dentro de las variables que tenemos el X. Y el X hace referencia a si es un compuesto puro o no. O cuál es la composición, en caso de que lo van a ver más adelante de una mezcla. Pero como es un compuesto puro, el valor de X siempre va a ser 1. No sé si eso aclaró tu duda. Ya, de nada. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pudieron instalar bien el Exeus? ¿O hay alguna duda respecto a cómo activarlo? Sí, solo estamos hasta ahora con sustancias puras. Más adelante van a aparecer mezclas y ahí ya cambia. Estoy leyendo el chat. Eh, Elizabeth, ¿qué te aparece? Hola, disculpa, en vez del nombre que tienes tú, me parece como instalador. O sea, no sé si había que hacer algo más después de descargar el de aula. No solo descargarlo y lo dejaste en alguna carpeta. Sí, Y de ahí, si te vas a archivo y en complementos, ¿qué te aparece? ¿No te me aparece? aparece el de instalador, no el del otro nombre. Mm, a ver, El add-in, eso no me aparece como con el apellido que tienes tú. Funciona con el instalador también. Lo mismo. Es que no me aparecen las funciones de cuando pongo el BDW. ya, a ver. Pero, ¿tienes seleccionada la casilla? Sí, No, sí. pero no te aparece nada si no, nada de Exeus. No, eso sí me parece. Me parece Exeus instalador. Y si intentas de nuevo, porque hay veces que, por ejemplo, cuando yo cierro el Excel y después lo abro de nuevo, tengo que hacer todos estos pasos de nuevo. Tengo que seleccionar opciones, complementos y desactivar esta casilla y activarla. Ya lo voy a intentar, gracias. Ya, si es que no funciona igual, me avisan, lo vemos, o en caso de que hayan dudas, de todas maneras me pueden escribir, mandar un correo. A mí me sale lo mismo. Cerrar Excel y todo. Entonces quizás le voy a preguntar al Franco que subió el archivo
para que lo vean. Y ahí cualquier cosa me escriben, entonces los que tengan un problema con el Excel me escriben un correo para que podamos ver cómo solucionarlo, porque la idea es que igual tengan el Excel, ya que les va a permitir como comprobar sus resultados, porque sí o sí, por ejemplo, para obtener los valores de fugacidad van a tener que ocupar ecuaciones, ¿ya? Entonces, eso, recuerden que si tienen problemas con el Excel, me mandan un correo y lo solucionamos. Entonces, vamos con la pregunta 2. Dice, estime la fugacidad de vapor de agua a 300 grados Celsius y 80 bar. Y nos entregan información volumétrica para el vapor de agua a 300 grados Celsius. Nos entregan los valores de presión de 0,1 a 80 bar y valores de volumen en ml por mol. Entonces, lo que hacemos es que acá tengo el Excel. Lo único que hice acá fue escribir el valor de R, la temperatura, que era 300 grados, lo pasé a Kelvin, y la presión que era 80 bar. Entonces, primero voy a compartir en el tablet. Ya. Como tenemos información volumétrica, vamos a ocupar la siguiente ecuación. Voy a escribir acá, problema 2. Cálculo de fugacidad para gases y vapores puros. Como tenemos información volumétrica, la ecuación para calcular el phi o la fugacidad va a ser igual a la exponencial de 1 sobre RT por la integral entre 0 y P de volumen molar menos RT partido en P por el diferencial de P. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podemos hacer cómo podemos resolver esta integral? ¿O qué podemos hacer para encontrar el valor de phi? ¿Podemos llegar a integrar? ¿Alguna idea? Ya. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, nosotros no podemos llegar a integrar porque tenemos los valores de el volumen. El volumen en este caso no está dado por una función como por ejemplo no está dado, perdón, por una ecuación, como por ejemplo la ecuación de estado de los gases ideales. No podemos decir que el volumen va a ser RT partido en P, porque nosotros por enunciado ya nos dan el valor del volumen y también nos dan el valor de la presión. Por lo tanto, todo esto que está dentro de la integral es constante. Y en los casos en que ocurra esto, que el integrado, o sea, perdón, que la parte dentro de la integral esté, o sea, perdón, sea constante, lo que hacemos es que resolvemos la integral de forma numérica. De forma numérica se refiere a que nosotros primero vamos a trabajar la integral, quiero decir que vamos a dejarla expresada en términos de otras variables, y si lo vemos en una gráfica, vamos a tener, por ejemplo, esto. Entonces, lo que hacemos con esta integral es no resolver la integral, sino que vamos a calcular el área bajo la curva. Y vamos a ir calculando áreas
de todos estos rectángulos chiquititos que están bajo la gráfica, bajo la curva. Disculpa, ¿Sí? me perdí. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Desde que la parte es constante, Sí, ahí como que me perdí. ya, sí, no hay problema. Lo que pasa es que tenemos esta ecuación de acá. Sabemos que con esta ecuación, con esa integral, nosotros podemos obtener el valor de phi. Pero también sabemos que el valor del volumen es constante, junto con el de la presión, el valor de R y la temperatura. Por lo tanto, no llegamos y resolvemos la integral como sabemos hacerla. Lo que hacemos es que trabajamos esta integral o la resolvemos de forma numérica. Sabemos que esta parte que está acá, todo eso que marqué ahí con el cuadradito, es constante. Nos entregan el valor del volumen para cada presión y también tenemos el valor de las presiones. Por lo tanto, además, como no tenemos por ejemplo, una función para calcular el volumen, por ejemplo, no tenemos PV igual a RT, lo sabemos, pero no podemos reemplazarla en esa ecuación porque las presiones no son ideales, o no todo el tramo corresponde a presiones ideales. Por lo tanto, la forma de resolver esa ecuación en la que tengamos información volumétrica y los valores sean constantes, resolvemos la integral de forma numérica, que se refiere a que vamos a calcular el área bajo la curva. No sé si hay Ahora que sí. más claro, ¿sí? Gracias. Sí. Ya, de nada. Ceci, Dime. a mí, o sea, todavía no me queda claro por qué yo no considero que P es constante, porque siento que estoy derivando con respecto a P, entonces, ¿por qué ese P de ahí es constante? Porque si te das cuenta, nosotros tenemos, tenemos los valores de P. Si bien la presión va a ir variando, no va variando, nosotros no tenemos una función que nos permita saber cómo va a ser esa variación. Tenemos solo el valor de la presión y también solo tenemos el valor del volumen. No tenemos una ecuación que nos permita describir ese comportamiento. Solo tenemos los valores. Ya. Ah, ya, sí te cacho. ¿Sí? Ya, Ujú. súper. Gracias. De nada. Entonces, como les dije, o sea, esta expresión que tenemos acá, la parte de adentro, la vamos a trabajar para poder reemplazar, o sea, perdón, para poder generar esta curva, esta gráfica y calcular después el área bajo la curva. Entonces, lo que hacemos es, voy a dejar eso ahí, voy a ir a otra página. Entonces, tenemos el phi es la exponencial de 1 sobre RT de 0 a P del volumen menos RT partido en P por dP. Entonces lo que queremos es formar una gráfica. Para eso tenemos que trabajar un poco esta parte de la integral. Entonces, lo primero que hacemos es que esta parte de acá corresponde a la parte ideal de un gas. Ya que sabemos por la ecuación de gases ideales que PV es igual a RT, pero de un gas ideal. Por lo tanto, esto nos va a quedar con la exponencial de 1 sobre RT de 0 a P de B menos el volumen ideal por dP. Entonces, lo que hacemos ahora es que todo esto que está acá, lo vamos a ingresar a la integral. Nos va a quedar la exponencial de 0 a P del volumen dividido en RT menos el volumen ideal dividido en RT y todo esto por el diferencial de presión. Entonces, ahora lo único que estamos haciendo es trabajar la expresión, la integral, para llegar a una expresión que sea más fácil, de tal forma de poder graficarla y obtener el área bajo la curva. Ahora lo que se hace es que vamos a multiplicamos por un 1 conveniente.
que va a ser la presión dividido en la presión. Entonces nos va a quedar la exponencial de 0 a P del volumen, por la presión dividido en RT por 1 sobre la presión, menos el volumen ideal por la presión dividido en RT por 1 sobre la presión, por dP. Ya. Entonces, esta parte de acá, ¿a qué se parece? ¿O a qué corresponde? Z. Al Z. Y esta de acá, Valdría 1. Z ideal. eso, corresponde a 1, porque es el Z ideal. Y el Z de gas ideal es 1. Entonces, si reemplazamos en la ecuación, la integral, nos va a quedar 3,0 y P de Z menos 1, ahí factoriza el tiro por 1 sobre P, por el dP. Entonces, como les dije, consideramos la presión constante, porque tenemos los valores de la presión. Podemos sacar, y por esa razón, podemos sacar este término de la integral. Nos queda la exponencial de Z menos 1 dividido en P por, si resuelvo la integral de 0 a P de dP, nos va a quedar P menos 0. Que esto es la exponencial de Z menos 1 dividido en la presión por P menos 0. Ahí sí. Entonces, como necesitamos el área bajo la curva, lo que vamos a hacer es graficar esto y estos términos. Graficamos esos dos términos y nos va a permitir obtener, por ejemplo, esta curva de acá. Y para poder obtener el valor de la fugacidad, vamos a ir calculando el área de cada uno de estos rectángulos que se encuentra acá. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Ya. Voy a pasar entonces al Excel. Ya. Entonces, lo que hice acá fue que grafiqué lo que les había... perdón, calculemos primero los valores. Necesitábamos obtener el Z-1 dividido en la presión y la presión. Por lo tanto, lo único que hice acá fue rellenar con los valores que nos entregaba por enunciado. Primero vamos a pasar la presión a pascales. Por lo tanto, esto lo multiplicamos por 10 elevado a 5. Hacia abajo. Y necesitamos el volumen en unidades de metro cúbico por mol. Por lo tanto, este valor lo dividimos en 10 a la 6. Como tenemos el valor de la presión, también el volumen, el R y la temperatura, conocemos, perdón, todas las variables, podemos calcular el Z, están en unidades correspondientes. Entonces, el Z es PV, presión por volumen, dividido en R por T. Como estos valores no van cambiando, los fijamos. Entonces, hacia abajo. Si se dan cuenta ahí, va seleccionando automáticamente cada casilla y estos valores están fijos. Ahora, como tenemos el valor del Z, vamos a calcular el Z menos 1 dividido en la presión. Va a ser Z menos 1 dividido en la presión.
hacia abajo. Y tenemos esto. Entonces lo único que hice acá fue graficar z-1 dividido en P versus la presión. Si se dan cuenta, nosotros tenemos esta curva de acá. Voy a marcarla acá. Esta curva de acá. Y lo que vamos a hacer, hasta una presión de 80 bar, lo que vamos a hacer es dividir toda esta área bajo la curva en pequeños rectángulos para obtener el valor del phi. Entonces, Disculpa, ¿sí? ¿la presión es en bar por alguna razón? No. Pero para calcular, para hacer el gráfico, Sí. no. No podría ser también en pascales, porque esto, no, disculpa, como ocupé esta presión en bar, también tiene que ser la presión que grafique en bar. Pero si usamos la de Pascal, el gráfico estaría en pascales, no cambia nada de eso. No, Ah, ya. Gracias. ya. Entonces, ahora para el área, lo que vamos a hacer es multiplicar. Si se dan cuenta, el área va a ser la presión por todo esto que está en el eje Y, que es z-1 dividido en P. Va a ser este por la diferencia de presión, que es la presión que tenemos menos 0, ya que no tenemos una presión anterior a esta. Y la integral parte de 0 hasta cierta presión. Entonces acá el área va a ser z-1 dividido en P por la presión, que va a ser 1 menos la presión anterior, porque lo estamos dividiendo en triángulos pequeños. Por lo tanto, aquí vamos tomando diferenciales de presión por, por la altura, entre comillas, que sería el valor de z-1 dividido en P. Entonces copiamos hacia abajo. Luego, si se dan cuenta, por ejemplo, para una presión de 10 bar, tengo que sumar todas estas pequeñas áreas que yo ya calculé. Entonces, hasta una presión de 0,1 bar, solo tengo este valor de área. En cambio, para esta presión de 1 bar, tengo el área que calculé más el área que ya tenía de la presión anterior. Entonces, de forma análoga, sería para la presión de 5 bar, la presión hasta de este rectángulo chiquitito, más la presión que tenía anteriormente. Entonces, de forma análoga para todas las presiones. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿O todo bien? Todo bien. Ya. Entonces, como nosotros teníamos... Tengo una pregunta en el chat. Cuando le restaste la parte de área, cuando le resté en las presiones, ya. Lo que pasa es que nosotros estamos calculando estas áreas chiquititas de acá. Por lo tanto, por ejemplo, si consideramos, voy a considerar esta más grande. Si consideramos hasta, ¿qué presión era? 1. Por ejemplo, suponiendo que el 1 está ahí, lo que vamos a hacer es calcular el área. Entonces, en el eje X tenemos la presión desde 0 hasta 1. Por lo tanto, si queremos calcular, entre comillas, el valor de ese lado, tiene que ser el valor de la presión acá, que sería 1, menos el valor que tiene acá, que es 0. Por eso es 1 menos 0. Y la altura, que vendría siendo en el eje Y, es z-1 dividido en P. Ya, súper. Entonces, eso para el área. Se van restando las presiones. Después,
hasta, por ejemplo, hasta una presión de 10 bar, yo tengo que sumar todas las áreas de cada uno de los pequeños rectángulos. En este caso tengo solo ese valor de área y para los demás tengo este más este. Y al final tengo este más todos los valores de área acumulados. Por lo tanto, ahora lo que tengo que hacer es que con esta área acumulada y yo obtengo tengo que aplicar la exponencial. Tengo el logaritmo natural de phi es igual a esta área bajo la curva, por lo que les había explicado hace un rato en el tablet. La expresión quedó logaritmo natural de, espera, perdón, quedó phi es igual a la exponencial de z-1 dividido en p por la presión, que es el área bajo la curva que nosotros calculamos acá. Por lo tanto, para obtener el valor de phi, lo que tenemos que hacer es aplicar la exponencial. ¿Se entendió esa parte? ¿O la explico de nuevo? Ya, de nuevo. Les voy a mostrar mejor el tablet. Voy a compartir pantalla. Ya. Cuando nosotros obtenemos los valores de área acumulada, obtenemos esta parte de acá. Disculpen tantos colores. Obtenemos esto de acá. Eso es lo que nosotros le llamamos área acumulada. Por lo tanto, para obtener el valor de phi, lo que vamos a hacer es calcular la exponencial de el área acumulada. ¿Ahí quedó más claro? Ya, de nada. Entonces ahora vuelvo al Excel. Entonces, hacia abajo y rellenar sin formato. Si se dan cuenta tiene sentido porque sabemos que para presiones menores a 5 bar, el valor de, perdón, el coeficiente de fugacidad es 1. Si bien en este caso no es exactamente 1, es un valor muy cercano. Se ve porque esta diferencia se ve que nos estamos alejando de la idealidad. Por ejemplo, para 5, que nosotros consideramos que hasta 5 es ideal, tiene un valor de 0,988. Entonces, ahora como ya tenemos el valor de phi y necesitamos la fugacidad, lo único que hacemos es multiplicar el phi por la presión. De manera análoga para los demás casos. Acá lo dejé en bar, pero perfectamente podría haber multiplicado el valor del phi por la presión en pascales. Depende en ese caso si es que lo dejo en forma de la presión en bar o en pascal de lo que pidan por enunciado. Como no especifica, la dejé en bar. Y nos decía que estime la fugacidad del vapor de agua a 300 grados Celsius y 80 bar. Por lo tanto, la fugacidad a 80 bar es de otro color, 63,74 bar. Esa sería la pregunta 2. No sé si tienen alguna duda. Es importante que entiendan cómo resolver una integral numérica. Así que si es que tienen alguna duda con alguna de estas partes de acá, me pueden preguntar. Todavía nos queda harto tiempo de ayudantía, así que podemos volver a revisarlo. O si es que tienen alguna duda en la pregunta uno también.
¿Todo bien? Ya. Eh, todo claro, súper. Ah, tengo una pregunta. Sé si cuando hay valores tabulados, ¿será así siempre? Sí. Siempre que tenga, que me den valores que yo los conozca y que, por ejemplo, yo no tenga una función para obtener el volumen, si bien nosotros conocemos funciones para calcular el volumen, por ejemplo, acá no podemos ocupar la ecuación de gases perdón, la ecuación de estado de gases ideales, porque si se dan cuenta, no, para el rango de presiones no en todo ese rango hay presiones ideales. Por lo tanto, siempre que tengamos valores, que nosotros conozcamos valores, que la parte dentro de la integral sea constante, podemos resolverla de esta manera. Sí, con áreas, claro, con áreas y áreas acumuladas, porque esta área solo representa solo representa cada uno de estos rectángulos, pero yo necesito, por ejemplo, para una presión de 10 bar, necesito la suma de todos los rectángulos chiquititos. Entonces siempre calculo el área y luego calculo el área acumulada, hasta la presión, por ejemplo, de un bar o de 70 bar. No sé si tengo más chat, o sea, más mensajes. No sé por qué no puedo ver. Creo que me pidieron mostrar Van der Waals en Excel, ¿o no? Eh, Porque me preguntaron de Van der Waals en Excel. Ya. Eh, Julie, al tiro te respondo tu duda. ¿Qué parte de esto de Van der Waals en Excel? ¿Hay alguna duda en específico o lo explico de nuevo? Los valores que utilizaste, los que están en estas celdas, si es que son para obtener el logaritmo natural de phi. Ya. Lo que yo hago acá es que tengo que escribir la función. Como me piden con el logaritmo, perdón, con Van der Waals, escribo Van der Waals, logaritmo natural de phi, de vapor. Selecciono la función, me voy a insertar función y la función siempre me va a pedir ciertos parámetros. Estos parámetros van a ir variando dependiendo de la ecuación de estado que yo ocupe. También depende, por ejemplo, si es que es logaritmo natural de phi, pero de un líquido. Entonces, tienen que ir viendo cuáles son los parámetros que les va pidiendo o cuáles son los argumentos de la función que les va pidiendo el Excel. En este caso, me pide el valor de R, que está acá, que yo lo señalo acá. El valor de la temperatura, que también lo señalo acá, la presión, y el valor de X, que en este caso, como es un compuesto puro, como tenemos etanol, el valor de X es 1. Más adelante, cuando vean mezcla, este valor va a cambiar, pero ya lo van a ver más adelante. Mientras tanto, estemos con compuestos puros, el valor de X es 1. Y después, otro argumento de la función, o que la función me pide, son parámetros. Y estos parámetros siempre son temperatura crítica, presión crítica y K y sub IJ. Y siempre van en este orden. Me dices, ¿usas la presión en Pascal? Sí, uso la presión en Pascal porque acá tienen que ingresar los valores en unidades correspondientes. Como yo ingreso el R en unidades de Joule, que es Pascal metro cúbico,
tengo que ingresar la presión en unidades de pascales. O sea, independiente que yo las tenga en kilopascales, siempre tiene que ir de acuerdo con las unidades en las que estoy trabajando. Tiene que ser consistente. Entonces lo que hago es reemplazar, o sea, escribo la ecuación, Van der Waals, logaritmo natural de phi del vapor, insertar función, selecciono las celdas, importante siempre seleccionar las celdas y no colocar valores. Luego la presión, luego el X y los parámetros y aceptar. Ahí me entrega el logaritmo natural de phi. Entonces aplico la exponencial y sé que la fugacidad es el phi por la presión. En este caso podría ser la presión en kilopascales o podría ser la presión en pascales, que es el phi por la presión. Y esto está en unidades en pascales. No sé si ahí quedó más clara tu duda. Ya, súper, de nada. Y tengo otra duda en el chat que dice, Julie, no entiendo tu duda. Siempre quedará que el área acumulada es igual al despeje final. Si te refieres a que para calcular el logaritmo, o perdón, para calcular phi tengo que aplicar la exponencial del área acumulada, sí, porque siempre el área acumulada va a representar la suma de todos los rectángulos chiquititos. Ya, súper. Entonces, si es que no tienen más dudas, eso sería la ayudantía. Recuerden que me pueden, si es que hacen de nuevo la ayudantía y tienen alguna duda, me pueden escribir al correo. Aquellos que no pudieron o que no les funcionó instalar el complemento, el Exeos, me escriben también un correo para que lo solucionemos. Así que esa sería la ayudantía. Si es que quedó todo claro, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, 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 gracias. gracias. Chao, chao. Chao, Chao, Ceci. gracias.